grabar acá. Buenos días, bienvenidos a este webinar en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. Para mí es un placer saludarles desde Italia. Soy Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, y este webinar de hoy, titulado Importancia de la metrología en los establecimientos de comida, es un tema muy interesante en el cual nuestra ISO experto Taira Vargas desde Aruba va a estar compartiendo algunos tips importantes que nosotros tenemos que considerar. Es un tema quizás no muy tratado y por eso nosotros a través de la Red Internacional de ISO Expertos queremos expandir la importancia de estos controles en los establecimientos de comida, entonces en toda inclusive esa cadena de suministro que se encarga de la restauración, sobre todo en el sector también turismo. Taira Vargas es CEO de Metrosystem Aruba, también es directora de la Academia de Calidad de Metrosystem en Venezuela, presidenta de la editorial de la revista Calidad y Actualidad, expresidenta de la Cámara de Empresas de Metrología y Afines de Venezuela, excoordinadora de la Mesa Técnica de Metrología en Sencamer, también un organismo venezolano, exmiembro de la Mesa de Trabajo en el Mercosur, número 3, por el sector privado de Venezuela, miembro y su experto de esta red internacional, tanto para Latinoamérica y habla hispana. Taira cuenta con una amplia experiencia como auditor, consultor e instructor, especialista en la normalización alimentaria, la normalización internacional, en la metrología, todo lo que es la seguridad alimentaria, HACCP, ISO 9000, ISO 14001, ISO 15189 para laboratorios clínicos, ISO 17025 para laboratorio de ensayos y por supuesto la ISO 22000 para la gestión alimentaria. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria pública y privada, ha formado más de 4000 personas profesionales, por supuesto, en esta materia a nivel nacional e internacional. Taira, bienvenida a este webinar que seguro va a ser tan interesante para todas las personas que están participando. Les invito inclusive que a medida que Taira pues vaya exponiendo el tema, nos pueden ir realizando algunas consultas, preguntas, inquietudes que con muchísimo gusto las vamos a estar respondiendo para que este webinar pues sea bastante dinámico con la participación de todos ustedes. Taira, adelante y bienvenida. Gracias, Beatriz, gracias a todos. Bueno, este tema me encanta porque es un tema, como dijiste, poco, poco conocido. Lo aplicamos, pero no conocemos realmente la importancia de este tipo de controles dentro de un establecimiento de comida. Y ya todos en algún momento, y muy comúnmente hoy en día, asistimos a un establecimiento de comida y no sabemos lo que hay detrás de la preparación de comida o lo que debería haber detrás de la preparación de comida. Muchas personas entran, deciden instalar, abrir o inaugurar un establecimiento de comida y por eso es importante que los ISO expertos o los que quieran impulsar esta área de calidad dentro de los diferentes países conozcan la importancia de la metrología en los establecimientos de comida. Arrancamos entonces con la presentación. Ok, amigos, empezamos con la presentación. Pues todos sabemos que los alimentos, según el Código Alimentario, deben ser alimentos inocuos, saludables y seguros. La presentación se ve perfectamente, Taira.
Ah, ok, que como no te veía. No, no, Perfecto, no, yo, seguí. yo coloqué mi cámara en pausa, pero la presentación se está viendo Ya va. perfectamente. Estamos en el triángulo donde los alimentos son inocuos, seguros y saludables. Ok, listo. Perfecto, disculpen, es que es primera vez que hacemos acá un webinar. Ok, según el Código Alimentario, obviamente todos los alimentos deberían suministrarse de manera segura, inocuos y saludable. Sin embargo, ¿qué implica esto cuando consumimos alimentos? Obviamente que estén libres de cualquier microorganismo. Ahora bien, ¿dónde o de qué manera se generan estos microorganismos? Definitivamente es por el mal control de la temperatura, ausencia de excesiva temperatura o de muy bajas temperaturas. Dentro de los establecimientos de comida, ya la temperatura es un punto crítico de control que se debe considerar continuamente para poder preparar y servir alimentos sanos y saludables. Acá tenemos un recuadro donde podemos ver las zonas de peligro de la temperatura en la preparación de alimentos. Entonces, como podemos ver, tenemos una zona de peligro entre 5 y 65 grados Celsius, que es donde realmente crece rápidamente los microorganismos, bacterias, ¿ya? Tenemos otra zona menor a 5 grados, donde los microorganismos siguen latentes, pero con un crecimiento leve. En la preparación de comida, inclusive en nuestras casas, pues se debería considerar mucho las temperaturas con las que contamos durante esta actividad. Luego tenemos la parte de congelación, tenemos temperaturas mayores a 65 grados. Entre más sea la temperatura cuando hacemos la preparación o la cocción de los alimentos, pues estamos libres de microorganismos. La idea sería siempre realizar una cocción por encima de 75 grados. Luego tenemos la parte de almacenamiento, refrigeración, ¿sí? O congelación, donde nos recomienda que entre 0 y 4 grados es ideal para alimentos refrigerados, menos 18 grados Celsius sería la temperatura ideal para conservar alimentos congelados y menos 25 para realmente la congelación permanente de alimentos. Ahora bien, si conocemos la temperatura, eso es lo que nos dicen todas las bibliografías y toda la información que podemos ver en la red, en las normas internacionales de elaboración de alimentos, pero como nosotros como trabajadores o gerentes, managers, o el chef ejecutivo en un establecimiento de comida podemos garantizar realmente estos controles. Las mediciones más comunes que realizamos en un establecimiento de comida serían mediciones directas durante la preparación de la comida, ¿sí? Durante el mantenimiento de los alimentos o durante el almacenamiento de los alimentos. Acá tenemos una de las recomendaciones que son poco usadas porque son muy poco conocidas, que sería la caracterización de los medios isotermos. Como ven acá hay un cuarto frío, ¿ya? Continuamente o comúnmente lo que hace la empresa, el establecimiento de comida es contar con un indicador de temperatura a la entrada de la cava cuarto o del cuarto frío. Realmente este tipo de control es poco eficiente debido a que me está censando la temperatura en un solo punto de toda la cava. ¿Qué es lo que se recomienda? En el caso de una cava, se recomienda realizar la caracterización del medio isotermo, o sea, de la cava completa, mediante diferentes sensores que, como pueden ver en la lámina, son sensores ubicados en diferentes puntos de la cava. ¿Qué beneficio nos trae esta caracterización? Bueno, sencillamente que conocemos exactamente la temperatura en cada punto o en cada espacio de la cava cuarto o del cuarto frío. Y no solamente nos quedamos con la temperatura que está al inicio de la cava. Esto es una práctica, actualmente se está utilizando muchísimo o se recomienda muchísimo para poder garantizar un buen almacenamiento. Entendemos que los alimentos, por su propia naturaleza, si no se almacena a temperaturas adecuadas, pueden crear microorganismos o sencillamente pierden la calidad del alimento. Luego tenemos
para ir un poco más específicamente de cómo aplicar esta metodología dentro del establecimiento de comida, yo les coloqué aquí un flujograma de cómo se maneja el alimento dentro de una cocina o dentro de un restaurante. Tenemos primero la recepción de materia prima, luego tenemos el almacenamiento, luego viene con el proceso de preparación, que puede ser elaboración en frío o elaboración en caliente. Posteriormente tenemos el área o la actividad de mantenimiento en frío y mantenimiento en caliente. Luego el recalentamiento de muchos establecimientos de comida, por la diversidad que hay, que optan por recalentamiento de alimentos preparados. Y por último viene la actividad de servicio. ¿Cómo nosotros aplicamos la metrología o los controles de temperatura en cada una de las áreas? Iniciamos entonces con lo que sería la recepción de materia prima. ¿Qué debemos controlar durante la recepción de materia prima? Bueno, lo primero que debemos hacer es controlar el transporte, donde viene el alimento, cuál es la temperatura de este transporte, y la mejor forma es mediante una caracterización tal cual como presenté en la lámina anterior. Adicional a esto, el transporte debe contar con un termómetro que indique la temperatura durante su traslado. La persona encargada de recibir la materia prima o la empresa, establecimiento de comida, debería exigir a este tipo de empresas de transporte de alimentos por lo menos una caracterización al año del transporte de alimentos, ¿ya? Y cuando llega el alimento, verificar si el termómetro o el indicador de temperatura que está dentro del vehículo cuenta con la temperatura adecuada para el tipo de alimento. No doy temperaturas específicas porque esto va a depender del alimento. La temperatura va a depender del alimento que sea transportado. Adicionalmente, la persona, el encargado de recibir la materia prima dentro de un establecimiento de comida, debería también medir la temperatura directa del alimento que transporta. Aquí vemos un ejemplo de la medición de las carnes, ¿sí? O de cualquier otro alimento con un instrumento de medición adecuado. Entonces, fíjense que dentro de la recepción de la materia prima deberíamos de realizar dos tipos de controles: control de temperatura al transporte y control de temperatura a los alimentos. Luego tenemos dentro de nuestro flujograma lo que sería el almacenamiento de las materias primas. Ya llegó el alimento a nuestro establecimiento de comida y ahora requerimos almacenarlo, bien sea en un cuarto de congelación o en un cuarto de enfriamiento. Cualquiera de las dos áreas donde vayamos a almacenar, pues esto también debe contar con controles de temperaturas adecuados. ¿Qué pasa en los almacenes? Si ven acá la foto, aquí tenemos un solo indicador que está colocado en una estantería de estas carnes. Cuando nosotros recomendamos la caracterización de los medios o de las cavas o de los cuartos fríos, es precisamente para garantizar o verificar, por lo menos una vez al año, que todo el cuarto frío mantiene la misma temperatura. Eso solamente se logra mediante una caracterización, como expliqué en las primeras láminas. Sin embargo, continuamente los trabajadores de los establecimientos de comida deben controlar, monitorear y documentar la temperatura que hay dentro de la cava, tal cual como se presenta en esta imagen. Aquí tenemos unas referencias normativas. Los productos secos almacenados se deberían almacenar, valga la redundancia, entre 10 y 20 grados. Los refrigerados, los equipos deberían contar con 2 grados, ¿sí? Los congelados también se debería contar con menos 20 grados Celsius o menos 18 grados Celsius. Si las normativas nos están dando temperaturas específicas, obviamente el establecimiento de comida debe contar con equipos de medición que me puedan reportar dichas temperaturas y poder registrar y documentar la temperatura. ¿Por qué deberíamos documentar la temperatura? Porque en caso de un evento, cualquier incidencia por una alimentación descompuesta, nosotros podemos demostrar la trazabilidad una vez que contamos con registros de las temperaturas y obviamente con la certificación de calibración de estos equipos de medición.
Imaginemos por un momento que en un establecimiento de comida, sobre todo en países que viven del turismo, como en el caso de Aruba, haya un evento y lamentablemente se contamine una buena cantidad de comensales. ¿Ya? ¿Cómo demostramos que efectivamente no fue por falta de control de temperatura? Pues obviamente con los registros necesarios para demostrar esos controles. Sí, mira, tengo el termómetro calibrado, realizo una caracterización de la cava anualmente. Durante todo mi proceso controlo la temperatura. Ya, si no contamos con este tipo de evidencia, pues no podemos defender o demostrar que efectivamente no haya sido en nuestro establecimiento este evento. Luego tenemos, después del almacenamiento, vendría lo que sería la preparación del alimento. Tenemos entonces dos tipos de preparaciones, elaboración en frío y elaboración en caliente. Durante el proceso de elaboración, tanto en frío como en caliente, también se requiere el control de temperatura. Ya aquí con instrumentos de medición más portátiles, aquí podemos ver un termómetro bimetálico, en el caso de la preparación en caliente, igualmente otro sensor de temperatura para la elaboración en frío. Vuelvo y repito, las temperaturas obviamente van a depender del alimento y la preparación que queremos realizar. Aquí tenemos algunas referencias. La temperatura de cocción en el centro de la pieza, en el caso de aves y carnes, pues debería ser 74 grados Celsius o superior, carne de cerdo 68 grados Celsius, el resto de los alimentos pudiera ser 63 grados Celsius. En todo momento nos hablan de valores, ¿sí?, de temperatura específicos, pero si no contamos con los instrumentos de medición adecuados y calibrados, definitivamente no podemos demostrar que sí llevamos un control de temperatura durante la preparación del alimento. Luego tenemos lo que sería el mantenimiento de los alimentos. Hay muchos establecimientos de comida, sobre todo en el sector turístico, tenemos muchos hoteles, que son los famosos todo incluido, con los que cuentan, establecimientos que cuentan con mesas, ¿ya?, de alimentos ya preparados, donde los comensales pueden servirse. En este caso se hablaría de mantenimiento bien sea en frío o mantenimiento en caliente de los alimentos. Cuando trabajamos con este tipo de alimentos, vimos en la primera lámina que hay una zona de riesgo donde realmente se reproducen rápidamente los microorganismos. Bueno, en el momento de hacer el mantenimiento, sobre todo en caliente, es donde más cuidado debemos tener porque es inmediatamente donde el comensal consume el alimento. ¿Cómo debemos controlar este tipo de temperatura? Bueno, hay muchos equipos en el mercado que traen sus controles de temperatura, que ya les estoy colocando ejemplos de mantenimiento en frío. Hay muchos equipos que traen, por lo menos esta que está en mantenimiento en frío es para las ensaladas, y traen sus propios controles de temperatura y sus indicadores. ¿Cuál es el trabajo del manager o el chef ejecutivo? Bueno, garantizar que este tipo de equipo mantenga la temperatura, y obviamente para poder garantizarlo debemos contar con la calibración periódica de este indicador de temperatura. En el caso de caliente, como les comentaba, hay muchos establecimientos de comida, sobre todo en el sector turístico, donde se acostumbra a mantener la comida en algunas bandejas, normalmente es en baño de María. Entonces eso hace necesario que continuamente estemos revisando la temperatura del alimento y poder evitar la creación de microorganismos por encontrarse el alimento por mucho tiempo en una zona de riesgo. Luego tenemos lo que sería la etapa de recalentamiento. Actualmente hay muchos establecimientos que semielaboran alimentos, ¿sí?, y que estos se recalientan al momento del servicio. Muy parecido al del mantenimiento, pues hay que considerar que cuando se hace el recalentamiento de algunos alimentos, se debe considerar nuevamente los controles de temperatura para evitar que se hayan creado microorganismos que puedan dañar al comensal.
Por último, contamos con el área o la etapa del servido, servicio de plato, donde el hecho de que vayamos a servir el plato no quiere decir que no vamos a controlar la temperatura. También se debe controlar la temperatura antes del servicio a la mesa del comensal. Aquí, como pueden ver, pues también usamos equipos de medición portátiles, ya, de temperatura para poder llevar el plato al comensal. Bueno, amigos, como pueden ver, durante todo el proceso de elaboración de comida en un establecimiento de alimentos, es necesario los controles de temperatura para garantizar, como lo recomienda el Código Alimentario, alimentos sanos e inocuos. ¿Cuáles son las recomendaciones o qué debo hacer yo dentro del establecimiento de comida en cuanto a la metrología, específicamente del área de temperatura? Bueno, debemos contar primero con equipos de medición adecuados. Cuando hablamos de equipos de medición adecuados, estoy hablando que los termómetros sean bimetálicos, infrarrojos, los equipos, los termómetros o los sensores que tienen las cavas cuarto, deben ser equipos necesarios o con los rangos adecuados para este tipo de actividades. Una vez que contamos con los equipos de medición adecuados, es necesario garantizar sus calibraciones periódicas con un laboratorio de calibración debidamente acreditado con la norma ISO 17025. Y obviamente cuando contamos con medios isotermos como cuartos fríos o cavas de congelación, se recomienda realizar las caracterizaciones periódicas para poder garantizar que efectivamente en todas las áreas de las cavas, ¿sí?, se encuentra la temperatura ideal para conservar los alimentos. Beatriz, no sé si alguien tendría alguna pregunta. Mira, por acá todavía no tenemos preguntas, ¿no? Pero mientras los asistentes pues comienzan a formularlas y compartirlas acá, te quería comentar, si bien son todos estos controles para el proceso en sí, ¿no? Desde que se recibe la materia prima hasta que se sirve el alimento a los comensales, ¿cuál es la formación que requiere cada una de estas personas que están en este flujograma de este proceso, ¿no? De prestación de un servicio como tal? Ok. ¿Cuál es esa formación? Normalmente, ajá, ¿cuál es la formación? Normalmente, Beatriz, cuando se da la formación de buenas prácticas de alimento, buenas prácticas de manipulación de alimentos, que lo exige el Códex Alimentario, en esa formación se debe conocer todas estas preparaciones y de hecho se les recomienda en la formación que los equipos de medición deben ser calibrados. Allí se le da la formación por tipo de alimento, qué temperatura de control debe contar el alimento. Entonces esta formación no es que deban contar con un curso, una formación en metrología como tal, sino esto debería ser parte de la formación de lo que es buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Ya? Ok. Y esta formación, por supuesto, la debe recibir tanto el personal operativo, ¿ok? Como el personal ya que está, digamos, en cocina, ¿no? Cuando es la elaboración como tal, lo que nosotros llamamos quizás el cocinero o el chef, ¿no? Depende del estatus que tiene en la cocina. Sí, fíjate tú, Beatriz, esta formación la debe recibir inclusive desde el que transporta la comida, Ujú. ¿ya? El que transporta la comida, pues es un punto clave porque debe conocer, de hecho, el Código Alimentario que recomienda, toda persona que esté involucrada directa o indirectamente con alimentos debe formarse en buenas prácticas de manipulación de alimentos. Ujú. Entonces, la persona que transporta, la persona que almacena, la persona que prepara, ¿ya? La persona que mantiene, inclusive el Ujú. bartender, el que sirve, también debe contar con la formación. Todos, básicamente, las personas que estén involucradas con el área de alimentos deberían contar con la formación y obviamente una buena formación debe incluir el área de metrología. Cuando hablo del área de metrología, no es que ahora pensemos que, bueno, ahora tengo que también conocer mucho de metrología, no, básicamente lo que debe conocer los trabajadores del área de la cocina es este tópico. Los equipos primero se deben calibrar. Un equipo de medición nuevo no implica que esté bueno, Sí. ¿ya?
que quizás es un error que cometemos en el sector alimentos por desconocimiento, sobre todo en este nivel de la cadena de alimentos, sería el último nivel, que sería el consumo, ¿ya? Entonces, por desconocimiento creemos que nosotros vamos a comprar un equipo de medición, el equipo de medición ya viene excelente, ya está muy bien. No, es necesario que el equipo de medición sea calibrado. O sea, lo compramos y ya debe venir calibrado o mandarlo a calibrar, porque es la única manera de garantizar que todos estos controles que acabamos de ver, ¿sí?, son fidedignos, son confiables. La única manera que un instrumento de medición me dé valores confiables es conociendo los errores. Y la única manera de conocer los errores es calibrando el equipo de medición. Y esto forma parte de los puntos de control HACCP, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Sí, cuando hablamos de hazard, que es HACCP, uno de los puntos críticos de control principales, o es el primero, o uno de los primeros que deberíamos considerar, es obviamente los controles de temperatura, que como ven en el flujograma es desde la recepción hasta el servicio, cosa que lamentablemente no tomamos mucho en cuenta, ¿no? Bueno, lo que yo decía al principio, bueno, que hay detrás de cuando yo me siento en un establecimiento y me colocan un plato, ¿quién me asegura que esto viene bien? Que esto viene, quizás los que estamos en el área nos volvemos apáticos, ¿sí? Y un poco temerosos, pero esto debería ser el común de todos. Si revisamos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de Codes Alimentarios, vemos que en muchos países los porcentajes de enfermedades ETA, enfermedades transmitidas por alimentos, son muy altos. ¿Y por qué son muy altos? Sencillamente porque no hay un control. La temperatura es indispensable y obviamente su control dentro de la preparación es indispensable para garantizar alimentos sanos, alimentos inocuos. Pero tú actualmente en algunos países les hablas de inocuidad, del CODES o de HACCP y todavía no tenemos la conciencia, vamos a decirlo así, de esto. Cada día, Beatriz, y a todos los que me están escuchando, cada día contamos con alimentos con más químicos, sí, ¿ya? Alimentos más industrializados, y eso me trae por consecuencia alimentos de más riesgo, sí. ¿ya? Pero ¿cómo nosotros minimizamos esos alimentos de más riesgo? Con controles. Aquí estamos hablando de establecimientos de comida que puede incluir un restaurante, un hospital, una guardería, ¿ya? O sea que aquí vamos a decir, toda la población está expuesta cuando vamos a un sitio donde la preparación de comida, ¿sí?, es la razón del establecimiento. Entonces, esta forma de flujograma y este tipo de controles es aplicable a cualquier establecimiento de comida. Como repito, llámese cantina, porque quizás lo que más nos preocupa son los niños, los chicos, un geriátrico, un hotel, un restaurante, ¿ya? Este tipo de información, obviamente, las personas que se dedican al área de calidad, pues debería conocerlo. Entendemos que la metrología es un poco escasa o es muy poco conocida, vamos a decirlo así, en muchos países, pero definitivamente la metrología la utilizamos a diario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que utilizamos la metrología a diario. Exactamente. ¿Ya? Hasta en las mismas casas, ¿no? Sí, hasta en las mismas casas. Desde este punto de vista o el enfoque que le estás dando, el tema de los alimentos cuando comenzaste la exposición, hasta en las mismas casas, ¿no? No es por eso que venden quizás para los que nos gusta cocinar los termómetros, no es para medir el pavo para ver si ya está listo, sino porque tiene una razón de ser, o que compramos una balanza para tenerla, no solamente para medir los ingredientes exactos para un dulce, sino también tiene una razón de ser, y esa balanza a veces no es, al menos en la casa, exactamente no hacemos los controles quizás como en este tipo de establecimiento o de organizaciones, ¿no?, que prestan estos servicios de suministro de alimentos como tal. Pero es un tema bien interesante. Fíjate que aquí, y antes de leer algunas preguntas que nos están colocando acá en Italia, todos los establecimientos que, digamos, que proveen cualquier tipo de servicio de alimento, tienen el control HACCP, que también es importante, ¿no? Porque efectivamente, dependiendo de los puntos de control, podemos estar
verificando o controlando alguna preparación en particular, si es una elaboración en frío o una elaboración en caliente, el mantenimiento, porque el flujograma que tú presentas quizás es un flujograma para el que, digamos, el establecimiento tipo restaurante o tipo comedor que está en un hospital, que está en una guardería, que está en un geriátrico, como tú comentabas, está en unos hoteles, ¿no? O sea, dependiendo de eso. Pero también hay aquellos que entran quizás en la cadena que te venden, por decirlo aquí en Italia, como comentaba, el que te vende, el bar que te vende el café, tiene que tener la verificación de HACCP, la charcutería, la panadería, el que te vende, digamos, las cositas fritas para comer así en la calle mientras que camina. Es decir, no hay acá el supermercado, o sea, no hay acá un establecimiento que si bien no cumpla con todo este flujo, pero debe tener esa certificación. Imagínate ya cuando hablamos entonces que debe abarcar pues cada una de estas etapas y que en esas etapas pues está un equipo de medición que te mide una variable importante que a la final, si tú no la controlas, afecta a una persona porque puede sentirse mal. Hablamos mucho también de por lo menos este tipo de comidas crudas, ¿no? Como es el sushi, tantos casos que se han escuchado porque el pescado crudo está expuesto por una cantidad de tiempo y uno dice, qué bonito es llegar y verlo allí y de frente me están preparando el sushi, pero ¿cuánto tiempo tiene ese pescado allí? Exactamente. Ok, entonces son varios elementos interesantes de este tema. Voy a leer las preguntas porque tenemos aquí a Carmen Rocío, nos dice, ¿cómo hago la medición de las temperaturas en líquidos, agua, refrescos en refrigeración? ¿O qué equipo de medición sería el más adecuado? Bueno, en el caso de líquidos refrigerados, pues tienes el termómetro infrarrojo, que actualmente se utiliza mucho porque se considera que no es invasivo, ¿ya? No entra en contacto directo con alimentos, ¿ya? Sin embargo, al hacer uso de un termómetro infrarrojo hay que tener mucho cuidado de qué tipo de alimentos vamos a medir para que sea confiable. En el caso del líquido congelado, se puede hacer con un termómetro infrarrojo perfectamente, que también debe ser calibrado, ¿ya? Periódicamente. Perfecto. Simón Arape nos dice por acá, ¿esto aplica también al sector agrícola y ganadero? Sí, por supuesto, si consideramos la cadena de alimentos completa, los controles de temperatura deben ser desde el agricultor, desde el que mata la matanza o la cría del animal, ya, obviamente la agricultura, los controles de temperatura deben ir en toda la cadena de alimentos, no solamente de temperatura, los controles meteorológicos están presentes en toda la cadena de alimentos. Obviamente aquí no se coloca porque era dedicado a los establecimientos de comida. Quiero aclarar, comentarte algo cuando dices que allá en Italia, como muchos países europeos, pues no se puede ejercer una función de establecimiento de comida, si sea un bar, si no cumple con HACCP. Esto que estamos viendo acá es un requisito obligatorio de HACCP. Cuando tú aplicas HACCP ya estás aplicando el flujograma, ¿ya? Porque uno de los puntos críticos de control que se debe determinar para aplicar el HACCP o HACCP es precisamente el control de las temperaturas. Hay un requisito que es la calibración de esos equipos de medición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo establecimiento de comida que aplica HACCP está obligado a aplicar el flujograma tal cual como lo estamos presentando. Quizás el problema es donde no es una exigencia en la aplicación del HACCP como muchísimos otros países, ya que pues como no es una exigencia, no lo aplicamos y obviamente no lo conocemos. Y lamentablemente en el curso de manipulación de alimentos, porque un poco para explicar, cuando se habla de la formación obligatoria de alimentos, lo obligatorio debería ser manipulación de alimentos.
¿sí? Ujú. ¿Cuál es la formación de manipulación de alimentos? Lo que le dicen al trabajador, cuál es su higiene personal, cómo interviene usted como manipulador o cómo impacta al alimento. Pero en esta formación, que normalmente es muy corta, de 4 horas, porque es nada más la higiene personal, no se habla de este tipo de controles, Ujú. ¿ya? Entonces muchos países, para entregar por lo menos acá en Aruba se llama el Green Card, Ujú. en otros países el certificado de salud, De salud, ¿ya? sí. O el certificado, sí, es como un carnet, un carchi. Ujú. Hay muchos países que obviamente exigen esta formación corta de manipulación de alimentos para entregar el carnet o el carchi. Esa formación no es suficiente, Beatriz, para este control. Sí. Ya quedaría en la preocupación del establecimiento de comida, si es que el país no cuenta con esta exigencia, como en el caso de Italia, Ujú. considerar y tomar en cuenta este tipo de control. Ahí es donde quizás esté el gran vacío en el resto de los países. Si me exigen HACCP por país europeo, maravilloso, pero es que hay muchísimos a nivel de Latinoamérica y otros países que Exacto. no es una exigencia. Entonces los establecimientos se quedan, bueno, yo lo único que voy a cumplir es contar con el carnet, ¿ya? Y con una simple formación de 4 horas de manipulación de alimentos que no en lo absoluto habla de controles, en lo absoluto habla de la necesidad de temperatura, no te dice cuáles son las temperaturas, solamente la higiene del personal. Quizás ahí es donde tenemos un gran problema en muchos países. Exacto. Y fíjate que los establecimientos de comida, sobre todo los grandes restaurantes, aquellos que están dentro de los hoteles 5 estrellas, ¿no? En el sector turístico, que a veces nosotros vamos por estas avenidas y están esos restaurantes bellísimos y entramos, nadie se pregunta cómo estarán controlando esto, ¿no? O sea, entramos, comemos como tal. Y fíjate la importancia, ¿no? De transmitir que estos son controles de calidad, que si un restaurante tiene como lema o como ese mensaje publicitario de ven aquí a comer porque es la mejor comida, pero esa mejor comida está intrínsecamente también el tema de calidad como aquella característica que no solamente te distingue porque la comida es sabrosa y porque la atención es muy buena, sino que también es porque estoy recibiendo un alimento que es controlado y que sé que luego cuando llego a mi casa no me voy a sentir mal, no me voy a enfermar, y quizás no va a tener otras consecuencias, porque ese es el otro punto, ¿no? Cuando las temperaturas, sobre todo el tema de temperatura, no es controlado adecuadamente en los alimentos, vemos tantos casos de personas que de repente han adquirido una bacteria o se han sentido mal, gente que incluso ha fallecido, o sea, si vamos al lado extremo. Entonces, es tan importante este tema desde el punto de vista de calidad del servicio, que es un todo, ¿no? No solamente que la persona se sienta agradada y bien atendida en el lugar, en ese sitio donde va a ir a compartir con familia, con amigos, a comer, a tomar algo, sino que también, pues bueno, hay que asegurarnos que esa persona luego llega a su casa también contenta, Que llegue feliz, que le bien. va a pasar, le llegue bien, ¿no? Entonces, Sí, es bastante normalmente los interesante. países, ¿qué es lo que están optando ahorita algunos países? Tal cual como lo tienes en Italia, en Holanda en el 2014 se aprobó Ujú. para normativa obligatoria que todos los establecimientos deberían aplicar HACCP o HACCP. Ujú. Eso definitivamente garantiza todo esto que estamos hablando. Tú no puedes contar con un establecimiento de comida si sencillamente no cumples con HACCP, que quizás es el sistema o la filosofía más segura para la preparación de alimentos. Recordemos que el HACCP fue diseñado por la gente de General Mills, Ujú. ¿sí? Para la gente de la NASA hace muchísimos años, y esto ha traído tanto éxito que definitivamente ya se convierte en una norma obligatoria en muchos países. Un poco el tema sería la conciencia que tenemos. Si yo pudiera entrar a un establecimiento más seguro si tiene declarado, está certificado con HACCP, pero lamentablemente, Beatriz, en nuestros países o en muchos países, esto no es cultura, no conocemos ni siquiera qué es una norma HACCP. Entonces, como no tenemos el conocimiento, pues sencillamente no exigimos.
claro. Entonces, quizás esa falta de conocimiento, que a mi ver debería ser, este tema debería de darse desde la escuela, Ujú, conocer la necesidad de la calidad de los alimentos, los controles que debemos tener, inclusive una de las preocupaciones muy personales es la comida de los niños, los bebés tienen que comer en su colegio. ¿Cuál es el control de allí? Hay bacterias transmitidas por alimentos que, como dijiste tú, son mortales. sí. ¿Ya? Pero hay muchos países que por falta de cultura, de inocuidad alimentaria, ni siquiera relacionan una bacteria con un alimento. Ujú, ¿Ya? O presenta una patología de una bacteria de alimentos y lo menos que relacionan es dónde la comió. A ver, fue a un restaurante, vamos a hacer la trazabilidad, vamos a tomar acciones. Quizás eso es lo que hace falta y es como te digo, por ese gran vacío, pues en muchos países lo que hasta ahora se exige solamente es manipulación de alimentos para obtener un carnet y poder ir a ejercer cierta función en un establecimiento de comida. Pero llega hasta ahí, el establecimiento se limita hasta allí. Y esto es todo como, tal cual como la cadena de alimentos. Es desde el inicio, desde la siembra, el agricultor, la crianza del animal, hasta el servicio, el plato en la mesa, sea que lo prepara un establecimiento o que lo preparamos en casa. buenísimo. Mira, aquí hay otra pregunta de Enrique Maduro. Dice, buen día, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para un país que no cumple con las normas alimentarias? ¡Wow! Bueno, saludos al señor Enrique Maduro. ¿Cuáles son las consecuencias? Si el país tiene convenios con la Organización Mundial de la Salud o convenios con el Codex Alimentario, obviamente pueden haber sanciones, ¿sí? Como país. Pero si además este país es un país que depende en gran medida del turismo, pues su reputación se vería muy afectada, ¿ya? El Codex Alimentario, que es la organización mundial, ¿sí? Que da las directrices para todo lo que es alimentación, trabaja muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Prácticamente todos los países pertenecen a la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera tienen convenios firmados internacionalmente. Si un país tiene dentro de sus convenios controles sanitarios, ¿ya? Para la elaboración o todo lo que tenga que ver con alimentación y no cumple, pues obviamente sería severamente sancionado. Obviamente el país debería considerar qué tipo de acuerdos tiene, con qué tipo de organizaciones y hasta dónde llegan las sanciones. Cuando hablamos de alimentos estamos hablando de algo que afecta a la salud, ¿ya? Cuando hablamos de algo que afecta a la salud, pues las sanciones internacionalmente son severas porque estás afectando la humanidad, ¿no? La integridad del ser humano. Por eso es indispensable que las autoridades de cada país consideren en qué punto está ese país y si no tienen o no cuentan con las normativas internas adecuadas, pues obviamente trabajar en la armonización de estas normas. A Dios gracias, a nivel internacional el Código Alimentario ha hecho un excelente trabajo porque tiene muchísimas normativas, Beatriz, Ujú. muy específicas, muy detalladas y sobre todo muy fáciles de aplicar para todo lo que es control alimentario. Cuando hablo de control alimentario hablo de todo esto, preparación, controles de temperaturas, controles de ingredientes, tipos de componentes que ya están prohibidos. El CODES ha hecho un excelente trabajo que lo único que hay que hacer es que el país considere este tipo de normativas y armonizarlas. Y también este tema quizás de trabajar muy de la mano con el organismo en cada uno de los países que emite esta Green Card o este certificado de salud, ¿no? Porque de alguna manera entender que no vale solamente ese curso de 4 horas, sino que eh, deben incorporar otros elementos importantes para que la persona que vaya a prestar ese servicio en un establecimiento de salud pues tenga una formación más amplia, ¿no? Que creo que también ese sería un tema, digamos, de propuesta, ¿no? Para estos organismos en cada uno de los países. O sea, ya quizás
romper un poco ese paradigma de que necesito este permiso para hacer algo y listo, ¿no? Detrás de eso hay algo más y ese más es una formación completa para que la persona realmente pues vaya a hacer el trabajo de la mejor manera, ¿no? Para precisamente prevenir todas estas consecuencias que se pudieran estar dando posteriormente como tal. Sí, el Codex trae muy buena bibliografía al respecto y de hecho cuentan con un documento, un instrumento internacional que habla sobre todo los niveles de formación con los que deberían contar los establecimientos de comida, las fábricas de alimentos, las agriculturas, todo. Pero ya como dices tú, creo que sería un tema de gobierno de cada país de ver hasta dónde son sus estrategias para garantizar la salubridad del alimento. Cada país, lo óptimo sería tal cual como lo hacen allá en Italia, que todo establecimiento debe contar con HACCP o HACCP. Ese debería ser el ideal. Sin embargo, bueno, desde manipulación de alimentos, que si vemos la pirámide, manipulación de alimentos es lo último, luego hay que pasar por buenas prácticas y después es que hay que llegar a HACCP o HACCP. Pues hay un camino muy largo donde los gobiernos o las instituciones gubernamentales deben considerar cuál sería la mejor forma, la más segura y la de menos impacto, sobre todo para los establecimientos y los gobiernos, porque esto de alguna manera implica también en costos. Exacto, exactamente. Fíjate que aquí en Italia, porque bueno, es parte de los requisitos gubernamentales para poder abrir un establecimiento de comida, ¿no? Eh, y forman parte inclusive de las regulaciones de la Comunidad Europea. Entonces, pues ahí está el otro tema con respecto a Latinoamérica. Por ejemplo, tengo entendido un colega que está haciendo algunas actividades en Nicaragua, que por exigencia, precisamente, ya que ciertas organizaciones tienen que exportar a la Unión Europea, pues ellos tienen que adecuarse e implementar todas estas normativas, todos estos requisitos. Creo que no hay que llegar a ese punto, que un externo nos los exija porque nosotros tenemos que exportar a estos países de la Comunidad Europea, sino comenzar porque es algo de responsabilidad social, inclusive para toda la comunidad que nosotros le ofrecemos este servicio, esa prestación del servicio, ¿no? Entonces, no esperar a que sea un requisito externo para nosotros ampliar quizás nuestra mercado, nuestra exportación, sino que realmente, porque es algo que nosotros queremos primero para mejorar nuestro país, y hablo de Latinoamérica como tal, mejorar nuestro país, el cómo nosotros lo hacemos y llegar a ser países de excelencia con cada una de todas estas normativas que tenemos para diferentes sectores y luego, por supuesto, entonces mirar hacia afuera, no esperar que alguien de afuera pues no los exija, ¿no? Sí, lamentablemente esa es la costumbre, esperamos a que nos exijan para poder cumplir. Para poder cumplir. Bueno, vamos a ver si por aquí alguien más nos tiene alguna pregunta o inquietud. Vamos a ver quién más nos escribe. Vamos a ver. Estoy dando unos segundos para ver si hay alguna otra pregunta o inquietud o comentario que quieran aportar las personas que están participando en vivo en esta sesión. En el caso de Aruba, mientras que alguien nos escribe, ¿cómo va este tema, no? Porque es bien interesante lo que tú comentabas inicialmente, sobre todo siendo Aruba un país altamente turístico. ¿Cómo se maneja este tema allá? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando? Sí, recuerda que Aruba pertenece de alguna manera a las Antillas holandesas o es parte del Reino de Holanda y obviamente ellos deben manejarse por las normas europeas. Sin embargo, por ser una isla,
no aplican textualmente o completamente las normas de Holanda, ¿ya? Su función obviamente actualmente es armonizar ciertas normativas, ya que las que tienen, con las que cuentan actualmente son bastante viejas, Ujú. y actualmente, de hecho, estos mismos días han aprobado una nueva dirección de salubridad y han considerado, de hecho, han tomado asistencia directamente de la FAO y del Codex Alimentarios para actualizar este tema de alimentación en Aruba. Como tú lo dices, pues es una isla turística y esto repercute enormemente en lo que sería la economía del país. Afortunadamente los establecimientos de comida, las grandes redes hoteleras, pues por ser hoteles 5 estrellas en su Ujú. mayoría, pues deben contar con ciertos controles donde se aplica todo esto. De hecho, deben registrar, etcétera, etcétera. Entonces, falta obviamente, como muchos países, sí falta bastante en el área de inocuidad alimentaria, pero creo que lo están haciendo muy bien, por lo menos están trabajando mucho en esto, en prepararse en toda la parte de salubridad y por supuesto preparación de las calibraciones de los equipos. Excelente. Acá tenemos una pregunta de Simón Arape. Dice, ¿cómo sería la secuencia de formación para llegar a la excelencia en materia de alimentos en los locales? En este tema que estamos tratando hoy de los establecimientos de comida. Sí, lo ideal sería, como les expliqué en la pirámide, iniciar con una formación de manipulación de alimentos, posteriormente ir a la formación de buenas prácticas de manipulación de alimentos, si es que es un establecimiento de comida, y por último llegar a HACCP o Hazard aplicado a los establecimientos de comida, que sería, por decirlo, el máximo control que debiera contar un establecimiento de comida. No puedo ir a formarme en Hazard o HACCP sin antes haber pasado por manipulación de alimentos o por buenas prácticas de manipulación, ya que estos son prerequisitos para aplicar Hazard. Entonces esa sería más o menos la dinámica y la secuencia de la formación. Ok, excelente, porque así tenemos varias personas que quizás estén interesados en formarse en este tema tan interesante. Bien, bueno, Taira, por acá no tenemos más preguntas o inquietudes. Ha estado de verdad bastante interesante y espero que este tema pues estemos siempre compartiendo, bien sea inclusive en otros sectores, ¿no? Porque es un tema aplicable para verlo también al área de la agricultura, al área de, eh, bueno, todo el agroalimentario, ¿no? Como tal. Entonces sería bien interesante tratarlo para que, bueno, toda la comunidad de profesionales que nos siguen reciban pues esta información interesante. Sí, es Bien. necesario Uh-huh. separarlos y delinear muy bien, Beatriz, los controles que debieran considerarse en un establecimiento de comida o en una planta de procesamiento de alimentos o en un sector agrícola o inclusive donde se realizaría la matanza de animales. Son controles totalmente diferentes. Más adelante podemos ver la Uh-huh. preparación de otras charlas, porque definitivamente son controles y requerimientos totalmente diferentes en cada una de las áreas de las etapas de la cadena de alimentos. Exactamente. Bien, sí, vamos a estar trabajando en organizar este tipo de charlas porque será muy interesante para todos. Eh, bueno, entonces comenzamos a despedirnos, ¿no? De verdad, agradecerte, Taira, por esta charla que nos ha dado hoy, este webinar tan interesante. Agradecerte por, bueno, toda esta experiencia en este tema de metrología y también el tema de la seguridad alimentaria que como conversamos es tan importante en todos los países y que bueno, nosotros creo que tenemos esa tarea a través de ISO expertos de difundir todos estos temas, no solamente siempre hablar de las normas más conocidas como la gestión de la calidad con la ISO 9001 o la 14001 con la gestión ambiental y tantas otras normas, sino también tocar estos temas que son muy importantes y que por supuesto
están enfocados en la calidad como un factor holístico que no solamente es para un producto o servicio a satisfacer un cliente empresa, sino un cliente como un comensal en este caso, ¿no? De verdad que muchísimas, muchísimas gracias y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy en vivo desde diferentes países. Esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Los invito para que se suscriban a nuestro boletín en donde lo vamos a estar compartiendo y les va a llegar directamente la grabación a su buzón de correo. Quiero inclusive aprovechar para hacerles una invitación y de hecho voy a buscar por aquí la información para dejárselas acá en el chat. Es la invitación al seminario y denme un segundo para compartírselas. Vamos a ver por acá. Bien, quiero compartirles pues esta invitación también muy especial para el próximo 3 de diciembre, donde vamos a tener un seminario con certificación internacional. El tema que vamos a estar tratando es el liderazgo como factor clave para la gestión de riesgos en los sistemas de gestión de la calidad. Va a ser el 3 de diciembre, un seminario con una duración total de 4 horas y vamos a compartir junto a Keila Soteldo y Jesús Araque este tema que es muy importante y que es pilar fundamental para los sistemas de gestión de la calidad. Les compartí por el chat la invitación, todos los detalles los encuentran allí, los esperamos el 3 de diciembre y de nuevo, Taira, muchísimas gracias por tu participación. Me gustaría que te despidieras tú también. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a todos los que participaron en este primer webinar por parte de Metrosystem. Con muchísimas ganas, sobre todo, de seguir difundiendo el área de metrología. Como sabe Beatriz, pues es un área muy que a nivel internacional se adolece muchísima información, pero definitivamente la metrología es indispensable en nuestra vida. Quizás esto es el objetivo de Metrosystem, básicamente al entrar a ISO Experto, es divulgar la metrología en los diferentes países y que cada vez haya más personas que conozcan la necesidad de la metrología para garantizar la calidad. Pues ya sin metrología definitivamente no podemos hablar de calidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Taira. Y gracias a todos. Me despido desde Italia. Que estén muy bien y estén pendientes porque seguro vamos a estar organizando otros webinars, como comentábamos, con Taira Vargas. Y entonces, bueno, estén pendientes para que asistan. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao.